Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a la Escuela del Discipulado. Es un gusto que estén con nosotros acompañándonos porque cada día aprendemos algo nuevo de lo que el Señor tiene en la palabra para nuestras vidas. Vamos a iniciar con la porción semanal, con la porción de estudio, para que ustedes en casita lo vayan escudriñando para que el Señor también les hable a ustedes. Y la porción semanal es Masei, es la número 43 y quiere decir jornadas, estaciones, y abarca de números del capítulo 33:1 al capítulo 36:13. Jeremías del capítulo 2 en su verso 4 al 28 y en capítulo 4 del 1 al 2. Y Juan en su capítulo 20 de los versos 1 al 21. El día de hoy vamos a darle continuidad a Éxodo. Saben que estamos escudriñando verso a verso. Entonces, el día de hoy nuestro estudio va a abarcar Éxodo 22:8 y las palabras claves son ladrón y presentarse ante Dios, o en otras versiones aparece como ante los jueces. Y ahora sí, vamos a dar inicio dándoles la bienvenida. Lili, bienvenida. Es un gusto, como siempre, Susana, estar en esta Escuela del Discipulado. Muy deseosa de saber qué nos va a enseñar hoy nuestro Señor. Y recordando que la semana pasada vimos acerca de la mayordomía, vimos acerca de la dispensación y estuvimos analizando la economía de Dios, que es un tema muy interesante que tenemos que aprender profundamente para entender de qué se trata esto de la administración de los dones, para también entender quién es el ladrón. Así es. Y Charlie, bienvenido nuevamente. Gracias. Y aquí estamos para darle la honra a Dios, primeramente. Y recordarle que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es en Facebook, en Veracidad C. También estamos en Twitter. Y por supuesto, ahora ya pueden descargar la aplicación, tanto que es compatible con iOS como con Android. Y lo pueden ver en los diferentes dispositivos que son Amazon TV, Apple TV, Roku TV. Y ahí pueden descargar y pueden encontrar todas las temporadas de los diferentes programas que tenemos con el diferente contenido, por supuesto. Esperamos que nos sigan y que estudien, que se preparen y que manden sus comentarios y sus dudas, preguntas que tengan que hacer, que las manden aquí al canal para que nosotros, si no las sabemos, poder escudriñarlo y poder responderles sus dudas también. Y pues ahora sí, váyanse por su cafecito, por su frutita, por su cereal, porque pues vamos a empezar. Y vamos a empezar leyendo Éxodo 22:8, que dice así: pero si no se encuentra ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Dios y él determinará si el vecino es quien robó los bienes. En otra versión dice que tiene que presentarse ante los jueces. Y vamos a dar inicio. La palabra ladrón en el Strong viene en la palabra 1590, es ganaf y tiene sus significados: ladrón, ladrones, hurtado, el ladrón. Y sí me gustaría leer alguna referencia sobre la palabra ladrón. Vamos a Salmos, por favor, 50:18, Lili, y a Proverbios 29:24, Charlie, por favor. Ladrón, ladrones, hurtado, el ladrón. Salmos 50:18 nos dice: si veías a un ladrón, corrías juntamente con él, y con el adúltero tomabas parte. Ok. Ahí ya está mencionando a otro que es adúltero. Ya tenemos ladrón y adúltero. Vayan apuntando esas palabras porque el Señor compara al ladrón, bueno, no lo compara, es como en el mismo rango, ¿sí?, de pecado de varios que vamos a estar mencionando. ¿Sale? Es estar fuera de la disciplina y fuera de la palabra. Así es. Quiero decirles algo. Todo lo de Éxodo 22 que hemos estado viendo es la restitución de bienes.
es el cuidado también de los bienes, y hablábamos de la mayordomía, hablábamos de las dispensaciones, hablábamos de todo lo que el Señor nos viene presentando en este capítulo. Sí es necesario que estemos conscientes de que en el Antiguo Testamento, como lo mencionan los versos, es literal y es bajo la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la ley de nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos que el Antiguo Testamento es sombra de lo que tenía que venir a ocurrir. O sea, no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Tienen que estar los dos unidos porque, por ejemplo, a mí me costaba mucho trabajo estudiar en el Antiguo Testamento porque es mucha ley, es muchas palabras o situaciones que yo no entendía. Pero de verdad el Señor nos empieza a revelar y nos empieza a mostrar de diferente forma cuando ya leemos el Nuevo Testamento y que ya nos estamos enfocando en el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos cotejando, estamos escudriñando para poderle dar un sentido a nuestra vida. Esto no nada más son palabrerías, tiene que tener un sentido nuestra vida, hacerlo práctico, porque eso somos, hacedores, no somos nada más de los que hablan y hablan. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, todo lo que el Señor habla aquí de robo, hurto, violencia, mentiras, todo son transgresiones y primeramente se hacen ante Él, porque Él nos ha dado diferentes ejemplos en la palabra de cómo nosotros debemos de conducirnos en nuestra vida y qué es lo que más nos conviene, porque todo lo que Él nos enseña a veces es engorroso para nosotros o a veces decimos, no, es que a mí me gusta más lo del mundo, pero cuando tú empiezas a practicar lo que viene aquí en la palabra, tu vida empieza a cambiar y te das cuenta que cuando estabas afuera eran problemas, es pesadez, es muchas cosas que te pasan y luego es una tras otra, ¿no? Sí, y entonces la palabra, cuando menos para mí, dejó de ser engorrosa y se vuelve una delicia. Exactamente. Y todos los días es nada más estar alimentando, nutriendo y se vuelve una delicia porque sabemos que ahí está nuestro manual de vida y que todo irá para bien si nosotros estamos sujetos a la palabra. Sí me gustaría leer lo que es la palabra, lo que significa transgresión, para que sepamos más o menos el contexto. Dice que es un acto por medio del cual alguien va más allá de los derechos propios para invadir los ajenos. Toda violación de la ley civil o moral. Generalmente la transgresión era contra Jehová, y si me ayudas a leer números 5, 6, Lili, por favor. Dice que también, aunque a veces también contra el prójimo, y me puedes apoyar en Génesis 31, 26, por favor, Charlie. Estamos viendo la palabra transgresión, que es ofensa, culpa, culpabilidad, infidelidad, incumplimiento del deber, revuelta, culpa. En griego es paso en falso, pecado. ¿Sí? Sí. Vamos a números 5, 6, por favor. Nos dice, 5, 6. Dio a los hijos de Israel, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados con los cuales los hombres actúan inicuamente ante Yahweh, esa persona será culpable. Ahí está muy claro. Sí, ahí nos lo está diciendo nuestro Señor. Y vamos a Génesis 31, 26. Génesis 31, 26. Y dijo Labna a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Qué me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Fíjate, hace un momento que estabas hablando acerca del contexto histórico que nosotros tenemos que tomar de la Biblia, de este manual de vida que Dios quiere para nosotros. Comprendí también algo, de que cuando la ley es dada al pueblo de Israel es porque habían vivido en
en esclavitud bajo las leyes egipcias, y ahora que Dios los separa de esa esclavitud para la libertad, obviamente conociendo a Dios, que es un Dios de orden, estos estatutos dados al pueblo de Israel era precisamente para la forma en cómo se debían de comportar entre ellos mismos, de respetarse, ¿no? También entre ellos mismos, el amarse, ¿no? Por eso es entregada también la ley a Moisés. Entonces nuestro Señor empieza a darles esas ordenanzas, porque ellos, como nosotros ahora, que somos parte de ese pueblo, espiritualmente hablando, nosotros también ahora estas leyes o estos preceptos son para que también nosotros nos debemos de comportar con nuestro prójimo, ¿no? Como Dios en Jesucristo dice que primero debemos de amar a Dios y el segundo es amar a tu prójimo. Entonces, si nosotros no amamos a nuestro prójimo, pues cómo vamos también a comprender lo que el Antiguo Testamento nos está enseñando para la forma en cómo nos debemos de comportar con los demás. Ahora, ellos al no tener nada, al ser esclavos, obviamente iban a tener. Dios les iba a proveer, como también Dios nos provee ahora a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que estar nosotros en fe, en pie, con nuestro Señor Jesucristo, por si algo de estos sucesos pasan, ¿no? Si nos llegan a robar algo, por ejemplo, o estar atentos a ese tipo de robos, ¿no? Porque ahora lo que Dios nos entrega a nosotros es una salvación, y entiendo que ahora el malo, Satanás, lo que va a querer a nosotros es arrebatarnos esa salvación, ¿no? Por eso debemos de estar atentos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. En cada momento. En cada momento, ¿no? Así es. Porque eso es lo que es realmente de valor, ¿no? Amén. En el mundo, el valor, por ejemplo, es el dinero. Sí, y la Biblia nos enseña de que no tenemos que hacer tesoros en esta tierra, sino los tesoros tenemos que hacerlos para el cielo, ¿no? Y eso es lo que nos quiere robar. Así es. Bueno, vamos a continuar. ¿Ya leímos Salmo 50, 18? Ya. Ya, ¿verdad? Vamos a Proverbios 29, 24, por favor. Proverbios 29, 24. Acuérdense que estamos escudriñando el significado de la palabra ladrón. 29, 24. Proverbios. Ese es el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues yo la imprecación y no dice nada. ¿Les leo mi versión? Sí, por favor. 29, 24. El cómplice de un ladrón a sí mismo se aborrece, y aunque hagas convenio con él, ratificado con juramentos, no confesará. Proverbios 29, 24 dice: Si ayudas a un ladrón, solo te perjudicas a ti mismo, Es juras verdad. decir la verdad, pero no testificarás. Así es. Y el 25 dice, la iniquidad del hombre le pondrá una piedra de tropiezo, pero el que confía en Yahweh está seguro. Fíjate, y en la versión de Nueva Traducción Viviente dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Amén. Amén. Vamos a leer Isaías 1:23, por favor, Lili, y Oseas 7:1, Charlie, por favor. Isaías 1, 1:23 y Oseas 7:1. Isaías 1:23 nos dice: tus gobernantes son crueles y cómplices de ladrones. Todos disfrutan del soborno y se apresuran a ofrecer dádivas. No defienden al huérfano ni llegan a ellos la causa de la viuda. Ahí ya está hablando de Qué palabras, actual, ¿no? palabras mayores. Oseas 7:1, por favor. Yo quiero sanar a Israel, pero sus pecados son demasiados grandes. Samaria está lleno de mentirosos, hay ladrones dentro y bandidos afuera. Vamos a Joel 2:9, por favor, y Zacarías 5:4. Aquí en Zacarías 5:4 habla de la visión que tuvo de un rollo que volaba. ¿Ya lo tienes? Sí. Si gustas leerlo, por favor. El Señor de los ejércitos celestiales dice: envío esta maldición a la casa de cada ladrón y a la casa de todos los que juran en falso usando mi nombre. Mi maldición se quedará en esa casa y destruirá por completo, hasta las maderas y las piedras. Ahí ya está diciendo lo que pasa cuando estamos en ese ambiente, en ese mundo de ser ladrones. Pero
déjeme decirle que el ladrón no solamente es el que agarra algo literal. Físico. Hay más. Y vamos a continuar después de este corte comercial. Y regresamos escudriñando la palabra ladrón. Y tengo otra definición que es griega, la palabra es arpax y quiere decir ladrones, ladrón, rapaces, rapaz, un extorsionador, apropiadamente apoderándose, un arrebato repentino como en un robo, arpazo. Y me lleva al adjetivo rapaz y voraz. Vamos a Mateo 7:15 y Lucas 18:11 para ver qué es lo que nos está diciendo de rapaz y voraz. Susana, hace un momento me habías pedido una cita que sí, ya no la leí. de Zacarías 5:4. Joel 2:9. Joel. Que estábamos antes de ir al corte. Ah, es verdad. Y me gustaría leerla porque es muy interesante. Sí, perdón. Está hablando acerca de la terrible devastación en el día de Yahweh. Y entonces Joel 2:9 nos dice: subirán a las ciudades, correrán sobre los muros, subirán sobre las casas y se introducirán por las ventanas como ladrones. Así estarán. Qué fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Perdón. Y No, sí, entonces está bien, muy bien, regresamos gracias. a Mateo. Tengo Lucas 18:11. 18:11, perdón. Sí. Dice, el fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ok. Mateo 7:15. Mateo 7:15 nos dice: tengan cuidado con los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de cordero, pero que dentro son lobos rapaces. Ok, entonces nos habla de fariseos y falsos profetas. Estos son rapaz y voraz. Y vamos como sustantivo la palabra ladrón, extorsionador. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 5, en sus versos 10 y 11, y primera carta de Corintios, capítulo 6, en su verso 10, Charlie, por favor. Sí, dice, voy a leer desde el 9. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, pero no me refiero a los fornicarios que están en este mundo, ni a los codiciosos, ni a los estafadores, ni a los idólatras, porque de otra manera ciertamente les sería necesario salir del mundo, sino que esto que les he escrito es para que no se junten con alguno que llamándose hermano sea fornicario o estafador o idólatra o calumniador o borracho o ladrón. Con uno que sea así, ni siquiera coman pan. Wow. Es lo que decíamos, ¿no? Cómo lo empata con otros pecados, ¿no? Y primera carta de Corintios, capítulo 6, 10, por favor, Charlie. Okay. ¿Me permites leer del 9? Sí, por favor. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Wow. ¿Cuál es el propósito del ladrón? Vamos a Juan 10:10 a conocer cuál es ese propósito de este ladrón. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan lo mejor, porque Jesucristo es la puerta. Ok, entonces aquí hay una división que está muy marcada. Es el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. No es coma, matar, es y matar y destruir. Y luego punto y coma. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Entonces, hay de dos, ¿está el mundo o está Jesús? ¿No? Y lo vuelve a plasmar. El mundo te destruye, te asesina,
te roba. Está el ladrón y está el dueño. Exactamente, ¿no? Y es cuando muchas veces preguntamos, ¿dónde quieres estar? ¿En el camino? ¿Quieres seguir por el camino? ¿O te puedes ir por una vereda que a lo mejor esa misma vereda te puede llevar a tu perdición? Porque a lo mejor no tiene retorno para el camino. Y eso sí debemos de analizarlo mucho, porque estamos hablando que son como los que habla aquí la palabra, que son tibios, que dependiendo de la situación o dependiendo de si ahorita estoy muy complacida en el mundo, pues no necesito a Dios. Pero luego viene alguna tribulación y ahí estamos orando, inclinando, suplicando y hasta haciendo votos, porque esta semana tuvimos esa enseñanza del peligro de hacer votos, porque el Señor no nos exige hacerlos. Nosotros mismos los hacemos para que el Señor nos ayude. Y luego te arregla el asunto, porque así es de bueno, ¿no? Que nos arregla cualquier situación. ¿Y qué creen? Se nos olvida luego ya como a la semana, como al mes, ya se nos olvidó. Y el voto que hiciste, ¿quién sabe dónde lo guardaste? Fue en ese momento. Pero al Señor no se le olvidan los votos que hacemos. El Señor llega el momento en que Él quiere que tú cumplas ese voto que ofreciste. Y entonces es cuando Él empieza a trabajar de maneras muy fuertes o muy simples, y que muchas veces no nos damos cuenta y decimos, bueno, ¿por qué es esto? ¿Por qué aquello? Pues recuerda cuando tú en aquella situación, tú le prometiste y tú le dijiste y tú esto y tú aquello. Y el Señor entonces va a cobrar ese voto, va a hacerlo vivo, ¿no? Está muy bonita, de verdad a mí este verso me gustó muchísimo, muchísimo me gustó. Vamos a vamos al verbo robar, que es hurtado para engañar, que es lo que leímos en Juan 10:10. Pero también nos habla de la palabra yarash o yaresh, que es poseer, heredad, para ocupar, para aprovechar, para robar, para heredar, para expulsar. Y vamos a recordar en Ezequiel 28, 15, 17, por favor, Lili. Sí. Y vamos a Isaías 14, 13, 14, Charlie, por favor. 13, 14. Vamos a recordar, sí. Ezequiel 28, 15, 17. El contexto es la alegoría de la caída de Satanás. Dice: anduviste irreprensible en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se encontró iniquidad en ti. A causa de tu gran comercio, llenaste tu interior de iniquidad y pecaste. Entonces fuiste eliminado del monte de Dios y te expulsé, oh querubín, que cubre, de en medio de las piedras de fuego. Cómo fue tan perfecto Él, fue hecho perfecto, y cómo tenía el privilegio de adorar al Señor, de estar a sus pies, y Él quería robar el lugar que no le correspondía. Se enalteció. Se enalteció, y vamos a verlo en Ezequiel 28, 15, 17, por favor. Isaías 14, perdón. Es Isaías 14, 13, 14. Pues te decía a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Ahí estamos hablando de lo que quería hacer, del plan de Satanás, que quería subir al cielo para poner su trono por encima de las estrellas de Dios. Esto es la Torre de Babel. Ajá, que voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Él no decía, a lo mejor o tal vez, es voy. Ya lo estaba corroborando, que él iba a hacer eso.
Luego dice, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Ahí ya dice, en cambio serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Ahí todos te mirarán y se preguntarán, ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? A veces, bueno, ahorita que estoy leyendo esto, ¿no les recuerda cuando nosotros creemos tener el mundo a nuestros pies? Cuando que creemos que todo poder. lo tenemos y que lo podemos hacer todos nosotros mismos sin la ayuda de nada ni de nadie, y que creemos que no necesitamos a nadie. O sea, esto me recordó eso, ¿no? Que te crees poderoso y te crees... Sí, cuando vives en tu yo. En tu yo, en tu ego. Bueno, vamos a Apocalipsis 12:9, por favor, y Apocalipsis 13, del 13 al 14. Apocalipsis 12:9. 12:9. El contexto, Satanás y sus ángeles arrojados a la tierra. Entonces fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, el cual se lo llama calumniador y Satanás, el que engaña a todo lo habitado. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Lo que pasa es que cuando hay un ladrón, no se puede permitir que el ladrón esté defraudando y estafando para siempre. Así es. Y por eso viene la restitución. Hay un tiempo para eso. Y hay un pago que tienes que dar. Así es, por lo robado. Así En las leyes humanas a veces aparentemente hay delitos que quedan impunes, Sí. pero en la ley divina ninguno, porque Dios es justo. Amén. Así es. Y más adelante vamos a ver lo de la justicia. De lo que Apocalipsis estás hablando. 13, 13, 14. Por favor. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se permitió hacer en el nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Fíjense todo cómo engaña. Cómo calcula, o sea, perfectamente todo, muy bien. Para engañarnos, para desviarnos. Maquilla todo de una manera en que nosotros lo veamos bonito y agradable. Porque caer. conoce bien a quien le quiere robar. Así es. Porque estaba a sus pies, ¿no? Vamos a Mateo 7:15, que tocamos este tema. Mateo 7:15 y segunda carta de Corintios 2, del verso 10 al 11, por favor. Mateo 7:15. 7:15 nos dice, tengan cuidado, es el que habíamos leído de los lobos rapaces, tengan cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Así es. Perdón. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Ok, entonces nosotros tenemos un intercesor, un intermediario, uno que lucha nuestras peleas, uno que nos protege, ¿sí? Que es Jesús. Y vamos a Mateo 13:19 para ver qué nos dice, y Apocalipsis 12 del 10 al 11, por favor. Mateo 13:19 es la parábola del sembrador y nos dice, cualquiera que escuche la palabra del reino y no la entienda, llega el maligno y arrebata la palabra que había sido sembrada en su corazón. Este representa a la que fue sembrada a un lado del camino. Así es. Nos arrebata si estamos desprevenidos. Tenemos que estar atentos continuamente en lo que pasa, ¿no?
¿Qué nos dice Apocalipsis 12, 10, 11? 12, 10, 11 dice: Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tener miedo a la muerte. Entonces, tenemos un Salvador que, si nosotros lo buscamos con amor y con todo nuestro corazón, Él siempre va a estar dispuesto a cuidarnos, a protegernos. Pero lo dice, la palabra es el mismo Jesús. Y para conocerle tenemos que escudriñar su palabra. Regresamos en un momento. Y continuamos escudriñando y aprendiendo de la palabra del Señor. Aquí leímos lo que es el concepto de transgresión y nos lleva a transgredir o no cumplir todo lo que, no todo, el querer ser cada día, tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo cada día, cediendo nuestra voluntad, ¿sí? Entonces, toda transgresión es lo que hemos estado hablando: robo, mentira, codicia, ¿qué más? Fraudes, ¿qué más? Engaño, quitarle algo, codiciar, y todo lo que ya conocemos que en los 10 mandamientos hay 6 para el hombre, que son los que no debemos de cometer porque no le agrada al Señor. Y cuando nosotros cometemos un acto de esos 6, ¿sí?, entonces estamos transgrediendo. Pero en esta transgresión existe un extorsionador y rapaces, o personas que son rapaces. Estuvimos viendo que el Señor los compara ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Con los fariseos. Los fariseos. Sí, los falsos profetas, los falsos maestros. Pero ahora, en Cristo, en su muerte y en su resurrección, a través de ese sacrificio, nosotros tenemos justicia, tenemos un juez. Y vamos a verlo porque lo comentaban hace un momento, que el Señor Jesucristo es nuestro justiciero, ¿no? Es el que nos ayuda. Vamos a ver qué es la palabra justicia, y dice que es una virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. Dice que es correcto, es rectitud, es equidad y es piedad, son sus sinónimos, ¿no? Y en Deuteronomio 16, 18, por favor, Lili, y Deuteronomio 19, 17, 18, Charlie, nos dan reglas para administrar con justicia y el interés por la misma justicia. Deuteronomio 16, 18. Sí, dice: designarás jueces y escribas para ti en todas las ciudades que Yahweh tu Dios te da, conforme a tus tribus, para que ellos juzguen al pueblo con juicios justos. Ok. Deuteronomio 19, 17, 18. Dice: tanto el que acusa como el acusado deberá presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio de esos días. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presentara cargo falso contra el otro israelita. Recuerden que nuestro verso base así inicia, que tienen que presentarse ante Dios. Dice: pero si no se encuentra el ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Dios, y Él determinará si el vecino es quien robó los bienes, ¿sí? Los que están apenas leyendo este verso, la semana pasada estuvimos escudriñando lo que es el verso 22:7, que van de la mano, pero recuerden que nosotros escudriñamos verso por verso,
¿sí? Para ver qué es lo que el Señor nos muestra. Entonces, aquí dice que hay que presentarse ante Dios o ante los jueces, dependiendo de la traducción. ¿Lo puedes volver a leer, Charlie? Porque el que leíste está muy interesante. 17 dice, Sí. tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio en esos días. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo, si el acusador presentara cargo falso contra otro israelita. Está hablando aquí de la iglesia. En nuestra iglesia, cuando surge alguna situación, porque recuerden que nos habla a nosotros los que somos sus hijos, los que ya le estamos siguiendo por el camino, ¿sí? Nos está hablando a la iglesia. Cuando hay alguna situación que se presenta, dice que tienes que ir con el representante que él puso. En este caso, en nuestra iglesia es la pastora. Pero la pastora tiene también diferentes también personas que junto con ella, ¿sí? Se ven situaciones que van surgiendo en una congregación. Y es normal porque somos seres humanos. No hay iglesia perfecta que no tenga ningún problema, que no surja alguna situación, que no haya, ¿cómo se llama? ¿Contiendas? Contiendas, que no, sí, por lo mismo, porque todos seguimos en esta carne. Entonces dice el Señor que tenemos que ir ante nuestras autoridades, ¿sí? Y si no hay algún arreglo o algo, también hay que dejárselo al Señor. Antes de hacer alguna reunión o algo, se tiene que orar y a la luz de la Biblia se pone el caso. Y es a lo que nos enseña el Señor. ¿Sí? Vamos a Primera de Crónicas 23:4, por favor, y Salmo 82:1. Y fíjate, ahorita que comentaste eso, también si estamos viendo el tema del ladrón, creo que como iglesia debemos de estar prevenidos, ¿no? Para esos ladrones. Así es. ¿No? Sí. Primera de Crónicas 23:4. De estos, David designó a supervisores sobre las obras de la casa de Yahweh, 24 hombres sobre cada 1000. Además, jueces y escribas, 6 sobre cada 100, para que supervisaran y erigieran la construcción y se dieran prisa en sus esfuerzos, en sus recursos, en sus obras, en sus cálculos, en sus aportaciones y caridades que serían repartidas entre los pobres, que es la administración de la economía. Salmo 82:1, por favor. Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. O sea que Dios es nuestro juez supremo. Y recordemos que todo lo está viendo y que el que escudriña nuestros corazones es Él, nadie más. Y nosotros podemos engañar al vecino, podemos engañar hasta nosotros mismos, pero a Él no lo vamos a engañar. No. Y Él hace justicia, de verdad Él hace justicia, pero también lo hace con amor, ¿no? Les voy a hacer una pregunta. ¿Podemos ser justos nosotros? ¿Qué opinan? No. ¿Por qué, Lili? Porque el único justo es Él. Nosotros tenemos un corazón malvado. Y de verdad, lo dice la palabra. Entonces, la justicia en el ámbito humano es relativa, ¿no? O sea, no, para ti lo que es justo, para mí no es justo, y etcétera, y hay intención en el corazón. A veces nos gana esa naturaleza pecaminosa y yo creo que, o cuando menos yo, no podría decir que soy justa, porque el único justo es Él. Ok. ¿Tú, Charlie, qué opinas? Igual, yo creo que el único justo es Dios, ¿no? Bueno, vamos a Isaías 64:6, Lili, y Romanos 7:18, Charlie, por favor. Isaías 64:6 y Romanos 7:18, por favor. Dice: pues todos nosotros somos como cosas impuras, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Okay. Todos nos marchitamos como hojas, y nuestros pecados nos arrastran como torbellino.
La palabra es clara. Romanos 7:18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Dice en mi versión, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, ¿no? fíjate el 25 lo que dice. A ver. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. ¿Sí? Vamos a Romanos 5:1. A ver qué nos dice el Señor. Nos dice, así pues, por cuanto somos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. A mí, en mi versión dice, entramos en justicia ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Sí? Porque algunos van a decir, bueno, las personas que en alguna congregación se escogen para dar un veredicto o para darle continuidad a alguna situación que surja en la congregación, pues son personas igual que yo, ¿no? Podríamos pensarlo. Pero recordemos que, igual lo dice el Señor, que en el ejemplo o en el testimonio diario es como nosotros vamos a poder mostrar los cambios o los grandes milagros que hace el Señor en nosotros, en cada uno de nosotros. Y que cuando uno camina buscando siempre y teniendo como estandarte al Señor Jesucristo en nuestra vida, entonces Él empieza a renovar nuestra mente y la renueva dando signos de amor, signos de bondad, de misericordia, de mansedumbre, de dominio propio, que es esos dones del Espíritu Santo, ¿sí? Que empieza a derramar cuando estas vasijas se empiezan a limpiar y buscan del Señor entregando la voluntad y teniendo fe, porque sin fe no se puede lograr. Es base de... Pero el Señor nos empieza a cambiar de una manera la mente que de verdad te avergüenzas cuando haces algún acto que va en contra de Él. Que para ti a lo mejor estaba bien tomar una pluma y llevártela a casa sabiendo que no es tuya, pero ya en tu casa ves la pluma y dices, es que no es mía. Ah, pero nadie se va a fijar, nadie vio. No, pero no es mía. Entonces el Señor te empieza a avergonzar y empieza a removerte de una manera, y no nada más para eso, es para las mentiras, es para la forma en cómo te diriges con tus semejantes, es principalmente en tu casa. ¿Cómo estás en tu casa? Porque a lo mejor saliendo de la casa y cerrando la puerta, pues podemos ser todo amor y toda tranquilidad, ¿no? Y es lo que el Señor está hablando aquí. No seas hipócrita como los fariseos. No seas de doble ánimo. Sé una sola pieza. Si estás aprendiendo y si te estoy enseñando, hazlo en todo momento y con quien estés. ¿Por qué? Porque tú estás dando testimonio de lo que yo estoy haciendo contigo. Y nosotros somos los representantes. Hablábamos de la mayordomía, Lili. Así es. El mayordomo que hace. Cuida y administra. Y es el que da la cara. Porque si yo llegara a tu casa, a la casa de tu amo, y tú eres la mayordoma, y yo voy y quiero robar algo, ¿a poco tú te vas a quedar sentada? Claro que no. Te voy a dar batalla. Exactamente. Y eso es a lo que nos llama el Señor, a que seamos justos. Y como decías tú, en nuestro propio, por nuestra propia mente, por nuestro propio vivir o nuestro caminar, nuestras experiencias, ¿vamos a ser justos? No. ¿Tú qué opinas, Charly? Fíjate que platicaba con mi hermano Marco, que en una ocasión a mí me pasó algo que me orilló a mentir, ¿sí? Pero fue por otra cosa, o sea, una cosa te lleva a otra, ¿no?
cuando a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que va a traer un beneficio, trae un beneficio tal situación, entonces va a ser bueno porque va a ser para ayudar a tu prójimo. Pero yo sentía en mí que no tenía que hacerlo. Y sí lo hice y me avergüenzo de haberlo hecho, ¿no? Y sí me arrepiento, de verdad. Pero yo lo que le decía a él, y me contesta, es que el Señor empieza a trabajar, el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti cuando realmente las cosas no son buenas para Dios. A pesar de que estás en esta carne, pero el Señor lo que trata de hacer y demostrarte es de que eso no es correcto, eso no es bueno, estar mintiendo, a pesar de que sea beneficio para otros, a pesar de que sea para un beneficio propio, ¿no? Entonces esto no, eso no está bien y no lo vuelvo a hacer. Y la verdad sí me avergüenzo, porque ahora sé que Dios me dice que mentir es malo y está a un nivel de mentira igual como un homosexual, igual como un ladrón, igual. Entonces, ¿de qué volteo a ver a la persona al lado mío y estoy viendo que es un homosexual o es un idólatra cuando yo mentí? ¿Me explico? Entonces, que estás señalando a otros cuando tú estás igual. La mentira es lo mismo, está al mismo nivel. Entonces, es una llamada de atención primeramente para mí, ¿sí? Y comparar el pecado que hice y cometí, que es lo mismo que están haciendo los demás. Entonces, ese mismo nivel, y sí, cuando empecé yo a estudiar dije, Señor, perdóname, porque yo pensé que a pesar de que era bueno, no, pero en realidad no lo era. Y además dejas de hacerlo no porque sea malo y tengas miedo de que sea malo, sino porque sabes ahora que es malo para ti. Exacto. ¿Sí me explicó? No como algo punitivo, sino como nos decía también un hermano que predicó el otro día del niño que gatea en la cama y que se va a ir al precipicio. O sea, te van a mover de ese lugar porque es malo para ti, no porque tengas como algo moral, pues nada más. Es más profundo que eso. Yo tengo una pregunta para que no me vaya yo con la duda el día de hoy. Lánzala al público. ¿Qué nos robó el ladrón? Lánzala ¿Qué al es público. lo que nos robó el ladrón? Es una pregunta con la que no quiero irme el día de hoy. A nivel espiritual, sabemos que el ladrón es Satanás. Así es. ¿Qué nos robó? ¿Tú qué sientes que te haya robado, Lili? Esa es la pregunta. Porque yo creo que, a ver, lo estoy entendiendo como nosotros teníamos una condición en el huerto del Edén y ahí hubo una corrupción y se robó. Nos robó el espíritu, nos robó el alma. No, el alma no te la roba. Tampoco el espíritu. Lo que pasó en el huerto del Edén fue que hubo una transgresión y afectó todo lo que está pasando ahorita, o sea, todas las personas las afectó. Lili, me están diciendo que ya tenemos que irnos a despedir. ¿Te gustaría que la próxima semana trabajemos? Sí, me encantaría hablar de esto y también de la restitución y que vendrá o el pago que será doble. Creo que aquí podemos aprender muchas cosas. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Gracias. Perdón por cortar así. Dios los bendiga y la próxima semana vamos a responder la duda de Lili, que es muy interesante. Amén. Porque nos vamos a Génesis 1:1.